Hola, hola, buenos días, tardes o noches. En esta ocasión, nuestro grupo conformado por Gómez Ancasi, Manuel Alfredo. Lara Quispe Pauca Inc. Alex Junior. Luis Anthony Misma Parada. y quien les habla, Campos Levano Rolando, somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, estudiantes del curso de Administración de Base de Datos a cargo del docente ingeniero Márquez Urbina Paco. En esta oportunidad continuaremos con los cursos que ofrece Microsoft Azure y en este caso se titula Escritura de consultas tras Access SQL avanzadas, que contienen los 4 módulos siguientes: creación de tablas, vistas y objetos temporales, combinación de los resultados de las consultas con operadores de conjuntos, escritura de consultas que usan funciones de ventana y transformación de datos mediante la implementación del pivot, unpivot, rollout y cube. Sin más preámbulo, empecemos con el curso. Comenzamos con el módulo 1, crear tablas, vistas y objetos temporales. Como pueden apreciar, acá nos indican los objetivos de este aprendizaje y nos indica que este módulo enseña a usar trazas SQL para optimizar consultas creando visitas, tablas, derivados y expresiones de tablas comunes. Aquí vemos una introducción y lo que vamos a poder aprender al término de este módulo, que es el crear y consultar tablas, crear y consultar vistas, crear y consultar mediante expresiones de tablas comunes y escribir consultas que usan tablas derivadas. Como segunda unidad tenemos a la creación de tablas y consulta de tablas. En primera instancia, la creación de tablas nos indica que se usan instrucciones trazas SQL como create table para definir tablas indicando su nombre, columnas, tipos de datos y restricciones como claves primarias o not null. Esto se evidencia en las siguientes consultas de SQL. Como siguiente subpunto está el insertar y leer datos de la tabla. Aquí nos indican que una vez creadas se insertan datos con insert y se leen o consultan con select, permitiendo acceder y mostrar la información almacenada. Esto se aprecia en las siguientes consultas en SQL. La siguiente unidad, unidad 3, nos habla de la creación y consulta de vistas. Aquí se divide en dos subtemas, que es el crear una vista y consultar de la misma vista. El crear una vista se hace a través de create viewed a partir de una instrucción select, permitiendo generar una vista virtual de los datos sin almacenarlos físicamente. Este comportamiento se ilustra en la siguiente consulta. Y consulta de una vista. Se consulta igual que una tabla usando select, ofreciendo seguridad, facilidad de acceso y consistencia en la recuperación de datos. Este patrón se representa en la siguiente consulta. Unidad 4. Uso de tablas temporales. Aquí tocaremos los siguientes subpuntos, que es la creación de tablas temporales locales y la creación de tablas globales, e insertar y leer datos de una tabla temporal. En la creación de tablas temporales locales es donde se crean con el numeral antes del nombre, ya que solo existe durante la sesión actual y son normalmente visibles solo para el usuario que las crea. Este resultado se visualiza en la siguiente consulta. Ahora, creación de tablas temporales globales. Como lo describe, se crean con doble numeral y pueden ser usadas por todas las sesiones, pero requieren un nombre único y se eliminan al cerrar todas las sesiones que se usan. Este resultado se visualiza en la siguiente consulta. Y por último, el insert y leer datos de una tabla temporal. Como se menciona, se insertan datos con insert y se consultan con select, igual que las tablas normales usando el numeral o doble numeral según el tipo.
Este resultado se visualiza en las siguientes consultas. Ahora continúa con mi compañero para que les termine de explicar el primer módulo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, me presento, soy Gómez San Casi Manuel Alfredo y en esta oportunidad yo les voy a hablar un poco acerca del módulo de crear tablas de vistas de objetos temporales, continuando con lo previo que ha dicho mi anterior compañero. No hemos quedado en la unidad 5, en la cual tenemos el uso de diferentes expresiones de tablas comunes. Bueno, hay que darle una definición primero a esto. Las expresiones de tablas comunes, o conocidas como CTE, son una forma de simplificar las diferentes consultas de SQL. Estas las hacemos dividiendo en partes más pequeñas y fáciles de entender. Básicamente, un CTE nos va a permitir poder definir una subconsulta con un nombre temporal, que luego se puede reutilizar dentro de la misma. A diferencia de una tabla derivada, el CTE se declara al inicio de la consulta usando la cláusula with, como lo podemos observar aquí, acompañado de su nombre, y as, que sirve para iniciar esa CTE. Y bueno, la subconsulta tiene que ir entre paréntesis. Por ejemplo, se puede crear un CTE llamado CTE year, como podemos observar aquí, en donde estamos dando el inicio del CTE como as. Entre paréntesis le estamos poniendo la consulta del select year, order day as order year, cus ID, en donde estamos llamando el año del order day y lo estamos renombrando como order year, y estamos llamando también el cus ID de la tabla sales.order. Aquí ya estamos creando el CTE llamado CTE-year, en donde ahora si nosotros hacemos el llamado de la CTE, significa seleccionamos el order year, estamos contando los cus ID, pero que sean distintos, como cus count de la tabla CTE-year. Bueno, este es el CTE que nosotros hemos creado anteriormente, y bueno, esto nos va a regresar una tabla con los diferentes datos, tanto order year y cus ID, los cuales se están utilizando aquí para el llamado del CTE cuando lo hacemos order year, y también el cost count, la cual es la cuenta de los distintos cost ID, lo cual estaba en el CTE. Y bueno, una ventaja del CTE es que se puede definir varias veces dentro de la misma consulta, lo que hace de que el código sea más limpio y fácil de mantener. Además, los CTE solo existen durante la ejecución de la misma. O sea, una vez que se termine, el CTE desaparece. También es importante que cada CTE debe tener un nombre único y nombres definidos para sus columnas. En SQL Server incluso se pueden crear CTE recursivos que se refieren a sí mismos. Aunque este tema se aborda en niveles ya más avanzados, que en este caso en el curso no lo tomamos. Bueno, un resumen sería que los CTE son una herramienta poderosa que mejora la organización, la legitimidad y la eficiencia en las consultas SQL. Estos van a permitir poder trabajar con diferentes datos de manera más modular y ordenada. Ahora vamos a pasar con la siguiente unidad, que es escribir consultas que usan tablas derivadas. Estamos en la unidad 6 y bueno, el tema es escribir consultas que usan tablas derivadas. Bueno, las tablas derivadas son consultas internas que se escriben dentro de la consulta de la cláusula from de una instrucción select. Se comportan como si fueran tablas temporales, pero solo existen mientras se ejecuta la consulta externa. No se almacenan en la base de datos ni requieren permisos especiales, más allá de los permisos para leer los datos originales. Por ejemplo, vamos a dar el siguiente ejemplo, en la cual tenemos el select order year. Primero hay que explicar un poco de su estructura de esta consulta antes de explicar con el ejemplo. Bueno,
vamos a ver que tenemos una consulta select, en la cual aquí le estamos dando las columnas que nosotros queremos llamar de la query de la tabla, y acá estamos poniendo otra consulta. A eso se le llaman las tablas derivadas. Estamos seleccionando columnas también de una tabla como y la tabla derivada, o sea, el alias de la tabla derivada. Bueno, por ejemplo, miren, para tenerlo más en cuenta la estructura, estamos seleccionando las diferentes columnas que nosotros queremos, tanto el order year, el count, como distinto CUSID, como CUSCount from, y en el from le estamos poniendo una tabla derivada, en la cual estamos seleccionando los años del order day como order year, el CUSID de la tabla select order como tabla derivada. O sea, cuando esto le hace el renombramiento de la tabla derivada, o sea, un alias, en la cual se va a llamar esa tabla y como deriv year, en la cual, como ya está con from, se van a llamar todas las columnas que hemos recapitulado aquí, tanto el order day como year y el QCID, en la cual estos van a pasar a la consulta principal del select, en donde vamos a tomar el order year que estaba en la tabla derivada, el count distinct QCID y ask cast count, y lo estamos ordenando por order year, por el año del orden. Bueno, una subconsulta interna. La subconsulta interna genera una tabla derivada llamada deriv year, que contiene el año del pedido y el identificador del cliente. Luego la consulta externa, esta va a agrupar los diferentes resultados por año y va a mostrar la cantidad de clientes distintos que se realizaron compras. Bueno, pero también hay otro ejemplo aparte de este, en la cual nosotros podemos pasarle diferentes argumentos. O sea, podemos declarar una variable y en el llamado de la tabla derivada ponerle la variable que nosotros hemos adquirido. Bueno, pasamos el argumento. Como podemos observar aquí se utiliza una variable llamada MID y es un int, pero también lo estamos ya inicializando con un 9. Lo estamos asignando. Esto permite modificar el valor fácilmente sin tener que reescribir toda la consulta. Cuando nosotros trabajamos con tablas derivadas, siempre deben de tener un alias. No pueden incluir una cláusula order by a menos que se use el top, offset o fetch. ¿Ya? En el caso de que nosotros estamos creando esta consulta, pero con el llamado una variable. Vamos a aplicarlo más a detalle esto. Estamos declarando una variable en la cual le estamos dando que es un int y le estamos asignando el número 9. Ahora seleccionamos lo mismo que anteriormente habíamos visto de la consulta y aquí está la consulta, las tablas derivadas. Select year, en donde estamos seleccionando el año de la orden como order year, el customer ID de la tabla sale.order, donde el mpit, que sería mpit, en donde le estamos asignando estamos igualándolo porque ya este es un tipo condicional, en donde el where lo estamos igualando con el emp_id, en donde si digamos emp_id es igual a 9, entonces esta consulta va a ser verdadera, por ende se va a llamar el llamado. Solamente en los datos, en las tuplas, que MID sea igual a 9. También le hacemos un renombramiento porque siempre es importante hacerle un renombramiento como deriv year.
que esto sería la tabla derivada, el nombre de toda la tabla derivada. Y bueno, lo estamos agrupando por order year. Y bueno, en resumen, las tablas derivadas son una forma práctica y modular de poder simplificar consultas complejas, mejorar la legibilidad del código y reutilizar parte de una consulta sin crear objetos permanentes en la base de datos. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Vamos a utilizar Microsoft Azure SQL Database y vamos a iniciar el ejercicio. Bueno, primero que nada vamos a abrir el Azure SQL. Bueno, vamos a traducir primero la página al español para tener un mejor entendimiento. Bueno, ya estamos en el apartado de los ejercicios, en la cual vamos a crear consultas con operaciones de las tablas. Primero vamos a crear una vista. Bueno, una vista es una consulta predefinida que puede consultar como una tabla. Bueno, ya tenemos la base de datos de VentureWorld y en el editor de consultas vamos a ingresar el siguiente código para recuperar todos los datos clasificados como bicicletas de carretera y product ID, donde el product ID sea igual a 6 de la tabla sales.product. Bueno, agarramos la consulta que nos deja Microsoft y la ejecutamos, y ahí nos van a dar todo, tanto el product ID, el nombre y el list price, pero siempre y cuando el producto de la categoría sea 6. Esta consulta devolvió todos los productos categorizados como bicicletas de carretera, pero ¿qué ocurre si nosotros deseamos utilizar una vista? Para esto los datos así deben de garantizar las aplicaciones que no tengan que acceder a la tabla subyacente para obtenerlo. Vamos a modificar el código anterior para añadir una cláusula createView, como se muestra. Acá estamos creando simplemente una vista, que sería un conjunto de códigos ya predefinidos anteriormente, donde estamos creando la vista de sales.lt, que sería la base de datos, y le estamos poniendo products route byte, como, y estamos creando acá la vista, donde estamos llamando el product ID, el nombre de la lista de precios de la tabla productos, donde product categoría sea igual a 6. Como sabemos, le damos a ejecutar y se ha creado la vista. Ahora, este código ha creado la vista llamada product route byte para todas las bicicletas de carretera. Aquí tenemos una consulta, una vista, en la cual ahora para consultar esa vista que nosotros hemos creado, simplemente tenemos que seleccionar el product ID, el nombre, el list price from sales.lt.productRoadByte, donde la lista de precios sea menor a 1000. Acá lo que estamos haciendo en pocas palabras, estamos seleccionando el product ID, el nombre, el list price de la tabla sales.lt.productRoadByte, donde el list price sea menor a 1000. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que estamos llamando a la vista que anteriormente hemos creado y estamos haciendo las consultas donde la lista de precios sea menor a 1000. Si ejecutamos no va a generar correctamente, ya que con anterioridad ya habíamos creado la vista. Acá nos está generando el product ID, el nombre y la lista de precios. Ojo que tienen que ser los mismos nombres que nosotros le hemos dado en la vista. Y ahí están los datos en donde la lista de precios sea menor a 1000 soles. Y listo. Ahora, hemos consultado la vista y hemos obtenido una lista de bicicletas con un precio de lista inferior a 1000. Ahora, vamos a utilizar una tabla derivada. En esta ocasión es posible que tengamos que recurrir a consultas más complejas. Bueno, en el editor de consultas vamos a sustituir el código que introdujo anteriormente por el siguiente código: el select product ID, name, list price. En el caso de que la lista sea mayor a 1000, entonces va a poner como un nvarchar height. Si no, lo va a poner simplemente normal y va a finalizar esa vista como price type. Aquí ya le tenemos el editor de consultas, entonces vamos a ir al Azure SQL y vamos a poner esta consulta.
ponerle Go. Y aquí, bueno, no lo hemos copiado. Go. Y le ponemos aquí y lo seleccionamos. En donde acá nosotros, si nos damos cuenta, acá estamos seleccionando el Product ID, el nombre y el list price. Pero en el caso cuando la lista de precios sea mayor a 1000, entonces vamos a poner un nvarchar como high. Si no, vamos a poner como un nvarchar normal. Entonces vamos a finalizar el precio del... Y bueno, lo vamos a finalizar y lo vamos a poner como price type, como el tipo de precio. De la tabla sales lt.product, en donde, como podemos observar, aquí tenemos las diferentes columnas, tanto el Product ID, el nombre y la lista de precios, y lo último que sería en el caso el price type, en donde nos aparece high, normal, en donde cumple las especificaciones, claro está. Ahora vamos a ampliar esta consulta con diferentes criterios adicionales sin aumentar su complejidad. Para ello vamos a poder crear una tabla derivada que conceptualmente pueda considerarse como una vista definida dentro del contexto de otra consulta. Vamos a reemplazar el código anterior con el siguiente. Acá estamos, bueno, ahorita les explico más detalle. Ya. Acá estamos seleccionando de la tabla derivatetable.productID, derivatetable.name y derivatetable.listPrice. ¿De dónde viene esta consulta? Viene de la tabla derivada select product ID, name, list price, donde el caso cuando sea la lista de precios sea mayor, vamos a poner el high, si no, vamos a poner el normal y lo vamos a llamar como precio de estéreo. Aquí lo estamos llamando como sales lt.product y acá lo estamos renombrando como derivatetable, esta tabla derivada, y aquí le estamos llamando los valores que nos da al consultar esta llamada o esta consulta. Y solamente vamos a ponerle una consulta donde derivatetable.priceType sea igual a high, entonces solamente nos va a mostrar el high. Como podemos observar, solamente nos va a dar los product ID, los nombres y la lista de precios donde el precio sea high. Listo. Ahora vamos a pasar a los desafíos. Primer desafío es crear una vista Adventure World que está formando un nuevo equipo de ventas en Canadá. El equipo desea crear un mapa con todas las direcciones de clientes de Canadá. Este equipo necesitará el acceso único a los datos de las direcciones de clientes canadienses. Su gerente le ha pedido que se asegure de que el equipo pueda obtener los datos que requiere, pero que le garantice que no accedan a la fuente de datos subyacente al obtener su información. Para llevar a cabo esta tarea vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir una consulta en TrustSQL para poder crear una vista de direcciones de los clientes Canadá. Vamos a crear una vista basada en las siguientes columnas. Ejemplo de sales lt.address, en donde vamos a llamar las diferentes columnas tanto como address line 1, el city, el state province y el country region, en donde tu query va a utilizar el country region, la columna, para filtrar las locaciones de solamente Canadá. Bueno, vamos a consultar también una nueva vista. Vamos a consultar la nueva vista que nosotros hemos creado. Vamos a recuperar las filas de la vista que acabamos de crear para asegurar que se creó correctamente. También en el desafío número 2 nos dice utiliza una tabla derivada. El equipo de transporte de Adventure World quiere optimizar sus procesos. Los procesos que pesan más de 1000 se van a considerar pesados y además van a requerir un nuevo método de transporte. Si tu precio de lista supera los 1000, se le ha solicitado que clasifique los diferentes productos según el peso y proporcione una lista de productos que cumplan con los criterios de peso. Para ayudar deberás escribir una consulta que clasifique los pesos como pesados y normales según su peso. Vamos a utilizar el peso para determinar si un producto es pesado o normal. Vamos a crear una tabla derivada que, basada en tu consulta, utilice las tablas derivadas para encontrar cualquier producto pesado con un precio de lista superior a 2000. Vamos a asegurar
que al seleccionar las siguientes columnas vamos a seleccionar las siguientes columnas, tanto el Product ID, el Name, el peso y el precio de lista o el List Price. Bueno, ahora vamos a pasar con la resolución de estos desafíos. Aquí ya estamos en Microsoft Azure, específicamente en la base de datos. Y bueno, vamos a seguir con los desafíos. Vamos a generar primero el desafío número 1. Le vamos a ejecutar. Se ha realizado correctamente y ahora vamos a llamar a esa vista. Y nos va a dar todo lo que nosotros habíamos puesto en la vista, todo lo que queríamos recuperar, como la ciudad, la lista, el state province y el country region, donde la country region sea igual a Canadá, donde podemos observar todo es Canadá, las tuplas. Ahora en el desafío 2 nos dicen que creemos una consulta en donde los casos, cuando sea mayor el peso de 1000, lo renombremos como heavy, si no lo renombramos como normal. Estamos seleccionando el Product ID, el Name, el peso y el List Price. Y en el caso de cuando el peso sea mayor a 1000, entonces va a ser pesado, si no va a ser normal. Y lo vamos a finalizar con el Weight Type, que lo vamos a renombrar. De la tabla sales Product. Bueno, si ejecutamos esto nos va a dar correctamente la consulta. Heavy, normal, heavy, no pasa de 1000 y normal cuando es menor a 1000. Ahora, nos pide también consultar una tabla derivada acerca de eso. Bueno, estamos seleccionando la misma tabla, pero Derivative Table es de la tabla derivada que hemos creado. Estamos seleccionando el Product ID, el nombre, el peso y el List Price. En el caso cuando el precio sea mayor a 1000, entonces se va a llamar pesado y si no, normal. Y lo estamos renombrando como Weight Type. De la tabla sale slt.product como Direct Table. Y Direct Table lo estamos llamando en la consulta principal. El Product ID, lo que está saliendo de la tabla derivada. El Direct Table.name, el Direct Table Weight y el Direct Table List Price. Y ahora, donde el Direct Table.WhiteType sea igual a nheavy, o sea cuando sea mayor a 1000, y donde sea mayor a 2000 en la lista de precios. Hay que tener bien en cuenta, ya que esta es una condicional que va a condicionar a la selección principal, no a la selección de dentro, la selección principal. Y bueno, lo ejecutamos y nos va a dar correctamente la lista de precios donde sea mayor a 2000 y los pesos donde sea mayor o donde sea heavy, o sea mayor a 1000. Así ya estaríamos culminando los dos desafíos. Y ahora vamos a pasar a la última parte del curso, que sería la evaluación de los módulos. ¿Qué permisos son necesarios? Bueno, acá tenemos ya en la parte en donde vamos a desarrollar algunas preguntas sobre el curso. Bueno, la primera pregunta nos dice: ¿qué permisos son necesarios para poder crear tablas mediante TransSQL? Bueno, como sabemos, como lo hemos visto, tenemos que tener los permisos de Create Table y Alter Exchange. ¿Cuál de las siguientes características es necesaria en una consulta CTE? Bueno, lo principal que tenemos que tener es de que la cláusula debe de tener una cláusula with y un sistema autónomo as. Alguien quiere crear una tabla temporal global. ¿Qué tendrá que hacer? Bueno, tenemos que agregar la opción B, que sería agregar los dos michis delante del nombre de la tabla. Y bueno, le damos y nos sale que todas las respuestas son correctas. Y bueno, ya hemos así culminado el primer módulo del curso, en donde hemos aprendido que se puede utilizar TransSQL para consultas avanzadas en base de datos. Por ejemplo, hemos aprendido que puedes
Podemos usar tablas derivadas, tablas temporales y vistas para dividir consultas complejas en partes más pequeñas y manejables, e implementar una capa adicional de seguridad para tablas de origen subyacente. Hemos podido crear y consultar tablas mediante TransSQL, crear y consultar vistas mediante TransSQL, crear consultas mediante expresiones de tablas comunes y escribir consultas que usan las derivadas. Muchas gracias y ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Lara Quispelloni y a mí me tocaron presentarles sobre el módulo de combinación de resultados de consulta con operadores de conjuntos, perteneciente al curso de escritura de consultas avanzadas utilizando TransactSQL. Este módulo tiene una duración de 48 minutos y consta de 7 unidades, las cuales vamos a ver a continuación. Bueno, en primer lugar, Microsoft SQL Server nos proporciona operadores de conjunto para realizar operaciones mediante los conjuntos resultantes de 2 o más consultas diferentes. Estos operadores permiten combinar, comparar u operar en conjuntos de resultados. En este módulo aprenderemos a utilizar los diferentes operadores de conjuntos, como por ejemplo la unión, intersect, except y apply. Al trabajar con operadores de conjuntos, para ordenar los resultados hay que agregar la instrucción order by al resultado final. Bueno, primero vamos a hablar sobre el uso del operador unión. Este operador nos permite combinar 2 o más conjuntos de resultados de consulta en un único conjunto de resultados. Podemos hacerlo utilizando unión o unión o. Pero primero, para combinar los conjuntos mediante este operador tenemos que seguir las dos siguientes reglas. Primero, que el número y el orden de las columnas debe ser igual en todas las consultas, y también que los tipos de datos deben ser compatibles. Un ejemplo de esto sería a través de la siguiente consulta. Acá, como puede ver, en esta consulta vamos a elegir todos los clientes de esta tabla Customer, siempre y cuando los Customer ID se encuentren entre el 1 y el 9, tal y como puede ver acá. Mientras que la segunda consulta devuelve los clientes con un ID entre 10 y 19. Para combinar estos dos resultados, tenemos que utilizar el operador unión, tal y como se puede ver en esta tercera consulta. De esa manera, la tabla de resultados sería de la siguiente forma. Al igual que todas las instrucciones dentro de T-SQL, no existe ningún criterio de ordenación a menos que se especifique explícitamente uno. Para ello podemos utilizar la cláusula order by al final de nuestra consulta. Con union o union out, ambas consultas tienen el mismo número de columnas y las columnas deben ser del mismo tipo de datos, lo que permitirá combinar filas de diferentes consultas. Bueno, ahora hablaré sobre los operadores intersect y except. Estos operadores comparan dos conjuntos de resultados entre sí y devuelven filas en común, o filas que aparecen dentro de uno pero no en el otro. Primero, en el operador intersect devolvería las filas que están presentes dentro de ambas consultas, tal y como puede ver dentro de este diagrama, mientras que la consulta except devuelve las filas que sean de la primera consulta pero que no sean generadas por la segunda. En este código, por ejemplo, tenemos los colores que aparecen dentro de ambos conjuntos de resultados. Por ejemplo, acá tenemos los colores donde el ID está entre 500 y 750 y los de que tengan ID entre 751 y 1000. El operador intersect lo que hará será mostrarnos todos los colores que sean comunes entre ambas consultas, mientras que en este segundo ejemplo solo con el operador except nos va a mostrar los colores que sean parte de la primera consulta pero que no pertenezcan a la segunda. Una cosa que hay que tener en cuenta al utilizar el operador except es que los resultados van a ser distintos
dependiendo del orden en cómo coloquemos las consultas. Por ejemplo, esta que tiene el orden invertido de 751 a 1000 y de 500 a 750 será distinto al resultado que nos va a dar en esta consulta anterior. Ahora, por último, tenemos el operador apply. SQL Server nos proporciona un mecanismo para aplicar una expresión de tabla de un conjunto dentro de cada fila de otro conjunto. El operador apply habilita las consultas que evalúan las filas de un conjunto de entrada dentro de la expresión que define el segundo conjunto de entrada. Por lo que apply es realmente un operador de tabla, más que ser un operador de conjunto, y este forma parte de la cláusula from. Conceptualmente, el operador apply es similar a una subconsulta correlacionada en la que se aplica una expresión de tabla correlacionada a cada fila de una tabla. Sin embargo, apply devuelve un resultado con valores de tabla en lugar de un resultado escalar o multivalor. Por ejemplo, la expresión de tabla podría ser una función con valores de tabla. Puede poseer elementos de la fila izquierda como parámetros de entrada a la función con valores de tabla. Entre las dos formas más comunes de apply sería cross apply o outer apply, y su sintaxis sería la que se muestra a continuación. Bueno, ahora con respecto a los ejemplos, en esta primera consulta se utiliza inner join para devolver las columnas de las tablas order header y detail, mientras que en esta nueva consulta cross apply aplica el origen de la tabla derecha a cada fila del origen de la tabla izquierda, devolviendo filas con resultados de la tabla izquierda y derecha. La mayor parte de las instrucciones inner join se pueden convertir en instrucciones cross apply. Por ejemplo, cualquiera de estas dos consultas debería darte el siguiente resultado. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Para ello vamos a utilizar la base de datos de Azure, la cual nos ha brindado el propio tutorial. Bueno, primero vamos a explicar la primera consulta. Primero tenemos el Select Product ID y Name para seleccionar los valores de estas columnas desde la tabla Product. Siempre y cuando con esta consulta Where vamos a utilizarla como filtro con tal que cumpla la siguiente condición, que la siguiente subconsulta, esta subconsulta selecciona todos los Product ID dentro de la tabla Order Retail, que sería donde se almacenan los detalles de órdenes de venta. Por lo que este filtro de Not In asegura que se seleccionen los productos cuyo Product ID no esté dentro de la lista de productos que hayan sido vendidos. Significa que estos serían los que no aparecen dentro de la tabla de detalles de venta. Y por último, los ordenamos utilizando Order By. Ahora vamos a aplicar la segunda consulta ahora, la cual también seleccionamos el ID y el nombre, pero ahora con la cláusula where vamos a realizar con la condición discontinued date is null para filtrar aquellos productos que no tengan fecha de descontinuación. Como resultado, esta consulta debería devolver una lista de todos los productos que estén activos o disponibles para la venta, ya que aquellos con fecha de descontinuación se excluyen de los resultados. Ahora, para realizar ambas consultas vamos a utilizar el operador de unión, tal y como podemos ver acá. La primera parte sería para seleccionar aquellos productos que no hayan salido en órdenes de venta,
La segunda sería para aquellos que no tengan, para aquellos cuya fecha de descontinuación no sería dado, y los combinamos utilizando el operador unión. Una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que el operador unión, a diferencia de unión o, unión elimina cualquier fila duplicada en los resultados finales, mientras que unión o mantiene los resultados duplicados. Por lo que si un producto aparece en ambos conjuntos, solo se mostrará una sola vez, tal y como podemos ver en la siguiente tabla. Bueno, ahora si en cambio si lo utilizamos, si hacemos la consulta pero en cambio usamos el union o, se podrán dar cuenta que union o va a utilizar todos los resultados que están también duplicados, tal y como pueden ver. Por lo que, como ya explicaron, unión sirve para que solamente cada uno de los elementos se repita una sola vez, mientras que unión o sirve para colocarlo para mostrar todos los resultados, incluso con las repeticiones. Bueno, ahora vamos a utilizar el operador intersect. Dentro de esta consulta, el operador intersect va a mostrar los resultados que los productos que no hayan salido a la venta, así también como los productos que no hayan salido descontinuados. Serían los siguientes. Bueno, el intersect devuelve las filas comunes dentro de ambas columnas. Significa que estos serían lo que cumplen ambas condiciones. Bueno, ahora en cuanto al operador except, lo que haría este operador sería más bien lo que mostrar aquellos que cumplen la primera consulta, o sea, los productos que no habían aparecido dentro de orden de venta, pero que no cumplan con la segunda, o sea, si es que los productos todavía no han llegado a su fecha de descontinuación. Como ya habrán notado, la diferencia que existe entre intersect y except es que el intersect devuelve las filas que coinciden dentro de ambas consultas, mientras que el except devuelve solamente las filas que pertenecen a la primera, pero eliminando las que también pertenecen a la segunda. Bueno, por último vamos a utilizar el cross apply. Primero vamos a ingresar la siguiente consulta. Esta consulta lo que hace es crear la siguiente o alterar la siguiente función fn product sales, la cual va a estar definida dentro del esquema sales. Y ahora lo siguiente sería la consulta que va a ejecutarse cuando se realice la función, la cual sería la siguiente. Primero, en selección de columnas tenemos name como category y suma de the order quantity como quantity. Ahora utilizamos las siguientes funciones para unir entre las tablas, como por ejemplo inner join entre order detail y order id, para de esa manera unir la tabla de cabecera de órdenes con los detalles de las órdenes. También vamos a usar un inner join entre product y product id para unir la tabla de detalles de las órdenes con la tabla de productos.
Y por último utilizaremos un inner join entre Product Category y Product Category ID para unir la tabla de productos con la tabla de categoría de productos. Aparte hacemos un filtro utilizando la cláusula where, en donde va a filtrar las órdenes para el cliente específico a través del parámetro de entrar a Customer ID. Y por último agrupamos los resultados con el group by a través de la categoría de producto. De esa manera obtendremos la suma de las cantidades de productos vendidos para cada categoría. Ahora utilizaremos el siguiente código, el cual lo que hará sería lo siguiente. El Customer ID es el ID de la tabla Customer, Company Name, el nombre de la empresa, Category sería la categoría de productos vendidos y Quantity la cantidad total de productos vendidos dentro de la categoría. El Cross Apply se debería utilizar para invocar la función que habíamos elaborado anteriormente, Product Sales, dentro de cada fila de la tabla Customer. Por lo que la función Product Sales toma un Customer ID como parámetro y devuelve una tabla con las categorías de productos y las cantidades de productos vendidos para ese cliente. Por lo que en este caso Cross Apply funciona como un join lateral, es decir, por cada cliente ejecuta la función de Product Sales pasando el Customer ID de ese cliente. Y el resultado de esta función es tratado como una tabla con las columnas Category y Quantity. Bueno, ahora pasamos a la prueba, que sería una evaluación de lo que hemos aprendido dentro de este módulo, para finalmente terminar con el resumen de todo lo que hemos visto. Y lo siguiente sería pasar al tercer módulo, que será explicado más adelante. Bueno, yo soy Luis Vilma y continuando tenemos el módulo 3, escritura de consultas que usan funciones de ventana. Aquí tenemos los objetivos de aprendizaje, los cuales son describir las funciones de ventana, el usar la cláusula over, el uso de funciones rank, aggregate y offset. También se nos muestra la ruta de aprendizaje, la introducción, la descripción de las funciones de ventana, el uso de la cláusula over, el uso de las funciones rank, pero bueno, nosotros haremos inicio con la introducción. Acá se nos muestra pues lo que vamos a ver en el transcurso del módulo. Daremos paso a la siguiente unidad, el cual es la descripción de las funciones de ventana. Que bueno, aquí se menciona la cláusula over y esta como la usamos para definir la ventana en la cual vamos a trabajar. Y también pues como las funciones de Windows y ventana nos proporcionan funcionalidad que es difícil de replicar con otros comandos de SQL, como por ejemplo ordenar las filas que se pasan a una función de ventana, esto sin afectar el criterio de ordenación de la consulta de salida, dividir un conjunto de resultados en diferentes partes y aplicar una función de ventana a cada uno, y subdividir una partición estableciendo límites superiores e inferiores para el marco de ventana. Después tenemos la unidad 3, el uso de la cláusula over, que nos menciona cómo esto se puede adoptar con los siguientes argumentos, que vendrían a ser el partition by, el order by, el row y el range. También se nos muestra un diagrama en el cual pues con la instrucción select nosotros obtenemos los datos. Con la cláusula over pues aplicamos la función de ventana, y el partition by pues separa los resultados en grupos para calcular valores independientes en cada uno, en este caso pues en 3, usando de ejemplo pues los años, ¿no? 2020, 2021 y 2022. Después se nos muestran distintos conceptos como el partition by, que bueno, ahí se muestra participación por. Pero bueno, este agrupa las filas por una columna, creando subconjuntos independientes para aplicar la función de ventana, el order by, que ordena las filas dentro de cada partición y es necesario para funciones que dependen del orden, el rows, el range, el current now
y por ejemplo, current now representa la fila actual como punto de inicio o también como fin de una ventana. También tenemos la unidad 4, el uso de las funciones rank, aggregate y offset. Y bueno, aquí nos muestra la clasificación de las funciones de ventana, una forma de cómo se pueden clasificar, pero bueno, más adelante se van a mencionar. Aquí tenemos las funciones agregadas, que estas devuelven totales, promedios o recuento de cosas. Estas funciones de agregado realizan un cálculo y devuelven un único valor con excepción del count. A excepción del count, pues las demás no cuentan los valores nulos. Aquí se nos muestra un ejemplo de cómo pues tenemos la columna, el brown number, el color y cómo sumamos el peso, y este se va a repartir de acuerdo del color, ¿no? Y creamos pues con el over y el partition by una nueva columna, el weight color. También tenemos las funciones de clasificación, que aquí se nos muestra un ejemplo del uso de ellas, como por ejemplo el row number, que en la columna se muestra como un número con puntos suspensivos. Aquí pues da distintos valores a cada fila. Con el rank pues ordena la columna, como vemos, empezando desde el 1, el 2 y el 3, pero como se muestra al obtener empates con el 3 en este caso, ha habido un triple empate, se salta al número 6, se saltó el número 4 y 5, con el Tensor Rank pasa lo contrario. Es muy similar, pero en este caso no ocurre un salto. En este continúa con la posición 4, y con el cuartil pues ordena de acuerdo a grupos, ¿no? En este caso se ha especificado el 4, un cuartil, y lo llamamos también pues del mismo nombre. Como siguiente clasificación o función tenemos las analíticas, que estas nos permiten analizar la posición o distribución de los valores dentro de un conjunto de datos, mostrando su relación o representatividad frente al resto. Aquí se nos muestra el COMDIS, el first value, el rango y el percentile count, el percentile disk, que por ejemplo el first value obtiene el primer valor dentro del orden definido. El percent rank indica la posición relativa de una fila en porcentaje dentro del conjunto. Y después tenemos las funciones offset, que aquí pues permiten comparar una fila con otras dentro del mismo conjunto accediendo a valores anteriores. Por ejemplo, el lag muestra el valor de una fila anterior, el lead muestra el valor de una fila siguiente, el last value pues obtiene el último valor de un grupo, y pues también se nos muestra en este caso 3 ejemplos, ¿no? Bueno, daremos paso nosotros a la siguiente unidad, la unidad 5. Que bueno, aquí ya vienen los ejercicios, entonces nos vemos con los ejercicios. Bueno, continuando, tenemos el apartado de los ejercicios. Como vemos ahí, nos pide abrir el editor de consultas y pues hacer la siguiente consulta, ¿no? Tenemos ahí un select, el c.name, que lo vamos a renombrar como categoría. Después sumamos el order QTI y lo vamos a renombrar como item sol. Después tenemos el rank, aquí vamos a aplicar la función de ventana para asignar un puesto según la suma del order QTI. Este va a estar en forma descendente y la categoría con más ventas va a recibir pues el rank igual a 1, ¿no? Después de esto lo vamos a tener la tabla sales el t.sales order del tail, y como hemos visto pues vamos a aplicar los joins, por eso vamos a renombrar como d. Ahí aplicamos el inner join para unir los detalles de las ventas con la tabla de productos. Así podemos relacionar cada venta con su producto. Después aplicamos el inner join. Esto lo vamos a agrupar también, por ejemplo, el CNAME, para poder calcular así la suma por cada categoría. Después esto le vamos a aplicar el order by rank para ordenar los resultados por la columna calculada. Así mostramos primero las categorías con más ventas, como se muestra. En el rank 1 está el Touring Bikes, que es el que ha logrado más ventas, y así de manera sucesiva, ¿no? El Jersey con 2, el 3, y como vemos el rank pues no se repite ningún número.
Aquí vamos a mostrar más ejemplos. Bueno, ahora nos vamos con la siguiente parte, que es la función de agregación por partición. Aquí nos pide también hacer la siguiente consulta. Tenemos un select que vamos a renombrar el name, el p.name como product y el cname como categoría. Después tenemos la lista de precios. Esto se da pues de forma individual de cada producto, y aplicamos el average, que es, bueno, son los promedios, y también para el over, ¿no?, que va a ser la función de ventana, y le vamos a hacer la partición de acuerdo al c.name, y esto lo vamos a renombrar como el promedio de categoría de precios. Esto lo obtenemos del sales.ld product, y como vemos también vamos a usar el join, ¿no? Aquí se muestra de ejemplo, se muestra pues los productos, las categorías, la lista de precios y su promedio de precios de cada categoría. Como vemos, la primera y la tercera tienen la misma categoría y pues tienen el mismo promedio. También el 10 y el 11, el 12 y el 13, y como se ve así pues en los ejemplos. Bueno, ahí vamos a mostrar más ejemplos. Ahora vamos pues con la parte de los desafíos. Desafío 1. Escribe una consulta que clasifica a los vendedores según la cantidad de pedidos realizados por los clientes a los que están asignados. Bueno, para ello vamos a utilizar el select. También pues vamos a hacer el uso de los joins. Y pues seleccionamos el salesperson para poder seleccionar el nombre del vendedor o la persona encargada de las ventas. Después aplicamos un count para saber cuántos pedidos realizó cada vendedor, y esto lo vamos a renombrar pues con sales order. Después, para saber, o sea, para asignar un puesto según la cantidad de pedidos, vamos a aplicar el rank, y así también pues a ordenar de mayor a menor. Quien tenga más ventas pues va a obtener el rango 1. Muy bien, estamos aplicando el over. También la función de ventana para ordenar dependiendo del conteo, y también, como dije, de forma descendiente. Ahí lo renombramos con rank, y después esto vamos a obtenerlo de la tabla sales.salesOrderHeader, y esto lo vamos a renombrar como esto, como dije, para hacer mejor uso de los joins. Y aquí pues aplicamos el inner join del sales.customer, y eso nos va a servir pues para unir los pedidos con la tabla de clientes, ¿no?, para saber qué vendedor ha gestionado cada pedido. Después aplicamos el o.customerID va a ser igual al c.customerID. Esto pues, para que no pierda relevancia, ¿no?, concordancia, mejor dicho. Después aplicamos el group by para ordenar, o sea, para agrupar, perdón, por el nombre del vendedor para contar correctamente sus pedidos. Y esto aquí sí vamos a aplicar el order by rank para ordenar el resultado final por el rango calculado. Como se mencionó, pues esto se va a hacer de forma descendente, y mostramos primero al vendedor que haya hecho más pedidos. En este caso, pues como se ve, tenemos las órdenes de venta con 14, que ocupa el primer puesto, después con 9 el segundo puesto, y de 9 el tercer puesto. Después tenemos el desafío 2, recuperar cada cliente con el número total de clientes en la misma región.
Vamos a escribir una consulta que devuelve el nombre de la empresa de cada cliente y la ciudad en la que tiene su oficina principal. Bueno, para ello vamos a usar vamos a seleccionar la columna necesaria, que en este caso es el company name. De igual manera vamos a utilizar los joins, porque vamos a obtener la información de distintas tablas. Y aquí vamos a seleccionar pues el company name, el country region, o sea, para mostrar el país o región al que pertenece la dirección del cliente. Después aplicamos el com para contar, en este caso pues las ID de los clientes, y le vamos a aplicar la función de ventana, en este caso el partition by vamos a aplicarlo a la región de país. Vamos a contar cuántos clientes hay en cada región usando el partition by para que el conteo se haga dentro de cada región. Así pues podremos mostrar cada fila, el nombre de la empresa, su país y el total de clientes en ese país. Esto lo vamos a obtener del scienceIT.customer y lo vamos a renombrar como C. Como dije, esto porque vamos a aplicar los joins. Aquí seguidamente aquí un error, y bueno, aquí vamos a aplicar, como mencioné, los joins. Vamos aplicando donde vamos a obtener la información, el C para aplicar los join. Aplicamos el join. En este caso vamos a equiparar pues la ID de los clientes. Después de ello pues seguimos aplicando el join. Después corregiremos los errores ahí de redacción. Aplicamos un segundo join, en este caso pues para tener la misma dirección. Y bueno, aquí necesitamos corregir los errores de redacción, como mencioné. Aquí aplicamos el filtro con where para que las direcciones marcadas como oficina principal solo vamos a obtener esas, descartando las otras como sucursales o tal vez sus domicilios, ¿no? Lo ejecutamos. Bueno, aquí como dije nos va a salir error porque necesitamos corregir los errores de redacción. Esto lo hacemos de manera rápida. Ejecutamos y como vemos ya está el nombre de la compañía, el nombre de su región y los clientes y su respectiva región. Para saber cuántos clientes hay en cada región, como se ve ahí está mostrando Estados Unidos 263, distintas compañías. Y bueno, eso sería todo de parte del desafío. Ahí se muestran las soluciones que nos brinda pues el Microsoft Learn, y nos seguimos con el apartado de la evaluación, en el cual pues lo resolvemos de manera rápida.
Y bueno, que nos vamos con el resumen del módulo, y como también nos da distintas opciones para obtener más información. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre transformación de datos mediante la implementación del pivot, un pivot, cubo y RUID. Vamos a hablar de dinamiza y el conjunto de resultados, consultas de varios grupos, como el set, cubo, RUID. Vamos a tratar de introducción. Vamos a permitir transformar y agrupar datos, de ahí representar de diferentes maneras para hacer operadores como el pivot, un pivot, cláusulas como el ROID, cubo, grupo set para los diferentes datos. En este módulo vamos a consultar dinamización de los consultos, escribir consultas y algunas nuevas consultas que vamos a poder aprender. Escritura de consultas que dinamicen y anulen la dimensión de conjuntos en los resultados, que va a mostrar los datos en una fila orientada en base de las columnas. Normalmente incluye la agregación de valores en nuevos puntos. Por ejemplo, los datos parciales se enumeran repetidos en la categoría del orden junto al KIT. En la instancia, como podemos ver, las categorías, los productos. Hemos visto 2000 filas que se ven duplicados, pero vamos a organizarle para ver una poco menos. Si ve la categoría, los años y como se ve han afectado 8 filas. Uso de pivot para dinamizar el conjunto. Tenemos la agrupación, propagación y agregación. La agrupación nos dice que es una columna que determina si se usarán para datos de agregación, propagación que delimita las columnas. Y como vemos en el script, seleccionamos la categoría de los años, el from select la categoría, el sumat que es la agregación para los que incluyen los delimitadores. Y ahí vamos a un pivot para 3 elementos. Columnas de origen cuya dimensión se anula, nombre de una nueva columna que anula valores no aprobados, nombre de los valores no aprobados también. Como se puede ver en el script, el select categoría, el KT, el orden year, los años, el from sales pivot card, y como se muestra en el resultado la categoría, los años, el 2019, 2020, 2021, las categorías que son las bebidas, alimentos, repostería, entre otras cosas. Se inserta una categoría como hemos visto y también se inserta una nueva fila con unos resultados parciales. Como se puede ver, entramos a la tercera unidad, que sería escrituras de consultas que especifican varias agrupaciones en un punto de la aplicación. Que allí utilizamos la instrucción CL para organizar filas y grupos, normalmente para admitir agregaciones. También para atributos en diferentes, uso de la cláusula del grupo onSite. Ahí, como se puede ver en el script, seleccionamos la columna agregada y utilizamos el grupo site para agregar una tabla, además la anotación entre paréntesis en las filas. Como se puede ver, lo mismo en la selección de la categoría, el from llamamos nuestra categoría y el grupo set entre paréntesis para agregar varios. El uso de la cláusula CubeRuid. El CubeRuid también permite varias agrupaciones para agregar datos, sin embargo el CubeRuid no es específico en cada conjunto de datos para agregar. El RUID crea combinaciones, suponiendo que las columnas de entrada presentan una jerarquía, mientras que el Cubet determina las combinaciones. O sea, podemos ver allí, llamamos toda la categoría y utilizamos el Cubet para determinar todas las combinaciones que existen. Aquí en ejercicio vamos a entrar en parte del ejercicio de nuestro dinamización y agrupación de conjuntos. Iniciamos el web server. Abrimos un consultor de base de datos Advanced y creamos una consulta. Editor de las consultas, introducimos un código para crear una vista de ID, el nombre de la empresa, de la región, la oficina de todos los clientes, por ejemplo el crear view, la selección, el from, join para iniciar y el group para iniciar todo nuestro script. Copiamos y lo pegamos en nuestro script. Como puede ver, nos sale error porque nos dice que la tabla sale customer region existe, lo cambiamos de nombre y lo cambiamos. Ahí nos sale que se ejecuta bien. Ahora una nueva consulta para la información de regiones donde los clientes tienen su oficina principal. Por ejemplo, el customer llamamos y utilizamos el grupo by para las regiones, como hemos dicho.
Iniciamos y vemos las regiones Canadá, Customer, United States, son 3 regiones. Devuelve los datos que presenten en una fila. Para esto hacemos otra consulta. Luego de operar el pivot para los ID y en cada región nombrada de la siguiente manera, que seleccionamos el select from, el customer con los datos, el from llamamos la data sales customer region y utilizamos el punto para las regiones, hacer solo en una fila. Como se puede ver en el resultado, se notan en una fila todos los resultados. Agrupar datos utilizando la cláusula de agrupación, que es group site, el royalty put, para agrupar de diferentes maneras. El royalty ya sabemos que es una jerarquía y proporciona general para todas las agrupaciones, y el pivot para obtener todas las combinaciones posibles que se pueden agrupar. Creamos una vista donde la venta de productos para clientes en una tabla de datos. Para ello ejecutamos el siguiente código. El create view sales product, seleccionamos el customer, el from sales customer AC, on your join on lo ponemos y al final le llamamos where address para inicializar todo para ver todos los. Copiamos y lo pegamos y ejecutamos. Se puede ver que nos sale error porque esa columna no existe. En el inicio ponemos un número 8, creo. Sí, ponemos el 8 y le ejecutamos. Entonces, consulta realizada, corregime, agregamos nuevos files. Me permite resumir las ventas de productos por producto, por ejemplo, la categoría, los atributos del cliente, la ubicación geográfica. En esta consulta vamos a ver todas las ventas agrupadas por la región geográfica y la categoría del producto. Como se puede ver, la categoría, vamos a llamar al final la categoría del producto. Ejecutamos y vemos todas las regiones, como se puede ver, las regiones y las categorías. Ahora, en vez de utilizar utilizamos el royalty para ver algunas combinaciones y reemplazar el dato, solo el código agregamos el royalty. Como se puede ver, hemos visto las ciudades o las regiones, la categoría y el total sales. Hay 55. Ahora, para los resultados de una fila y categoría como antes, para cada fila y región, la categoría nula y su total de productos vendidos en la región. Al final de todos estos resultados vamos a ver las categorías de cada región. Ahora hacemos una nueva consulta con el operador Cube en lugar del royalty. Copiamos todo el script, la misma del script del country from sales. En vez del royalty cambiamos al Cube, que es para ver todas las combinaciones posibles que se puede tener. Ejecutamos y vemos que hay varios countries, se nota espacios en blancos que son valores nulos y mensaje que hay varios resultados. En esta cuestión hemos visto venta de categoría por región, subcategoría de productos en todas las regiones con un nulo, una subtotal de regiones por categoría también nulas y total de ventas por todos los productos de las regiones. Entramos al desafío, vamos a intentar código adecuado por nosotros mismos, contar colores de productos por categorías. El equipo de marketing investiga una relación entre colores y productos. Para empezar, se ha pedido proporcione información sobre cuántos productos diferentes hay. Utilizamos la tabla sales products y sales categoría product para obtener una lista de productos y colores. Transformamos de datos de manera que conviene una columna de un valor indicando sus categorías. En desafío 2 sería agregar datos de venta por producto vendedor, donde va a comparar las ventas de productos individuales por vendedor. Escribe una consulta que agrupa los datos sales TV y sales product que creó anteriormente para devolver el importe de las ventas de los productos por cada vendedor, el subtotal de las ventas de productos por todos los vendedores. O sea, inicializamos con el from, llamamos al from select, seleccionamos, no está mal, select from, ponemos abrimos paréntesis y ponemos el select. Es que nos toma mucho tiempo y entonces entramos
el total de los productos por todos los vendedores en nuestras soluciones de los desafíos. Ahí necesitamos seleccionar nuestros productos. Llamamos a nuestros productos. Como estamos demorando, entramos a nuestro el desafío, pues nos vemos en que estamos fallando, copiamos el product ID, y ahí hemos seleccionado los productos, la categoría, los colores, el front, llamamos al front sales producto que nos ha dicho, le inicializamos el producto color, utilizamos el pivot y ordenamos toda la categoría, ejecutamos, vemos la categoría, los colores, el red, blue, black, silver, el big short, las categorías que podemos ver ahí, el Turing Wedge, big short, de varios datos, y al final vemos los datos. Y el desafío sería producirlas, llamamos al select product sales y utilizamos el widget para ver todas las combinaciones posibles que se puede ver en los colores. Nos ejecutamos y podemos ver que el visual cashback, que se puede ver algunos números, las combinaciones, que hay 437 filas y todo se puede ver. Eso sería por parte de del ejercicio. Ahora entramos a la unidad 5, que sería evaluación del módulo. En la evaluación, ¿qué elementos necesita proporcionar el programa Pivot? Como sabemos que es agrupación, propagación y agregación. ¿Qué cláusula de jerárquica para crear conjuntos? ¿Es el ROYUT? No, el ROYUT ha pivotado un conjunto de datos con agregación. ¿Qué ocurre si intentas utilizar un pivot para restaurar los datos? Sería la anulación de dinamización, que no puede restaurar los datos originales. Lo enviamos y todo correcto, y pasamos al último módulo, que sería el resumen de nuestro módulo. En este módulo hemos visto permitir transformar y agrupar datos para presentar de diferentes maneras, ayudar a cumplir sus requisitos. Debemos utilizar los pivot, un pivot para cláusulas que hemos visto, el ROYUT, el CUB, el grupo SAT, para recuperar los datos o combinaciones posibles que se pudo encontrar. Eso sería optado por el último módulo. Y con ello llegamos al final de este curso, titulado Escritura de consultas tras SQL avanzadas, que contiene los siguientes módulos. Módulo 1, creación de tablas y vistas y objetos temporales. Módulo 2, combinaciones de los resultados de las consultas con operadores de conjuntos. Módulo 3, escritura de consultas que usan funciones de ventana. Y como módulo 4, transformación de datos mediante la implementación del pivot, el unpivot, rollit y cube. Esperamos que les haya gustado este video y los esperamos en el siguiente capítulo.